Shalom y bienvenidos a esta clase del Shulchan Aruch, Yaqut Yosef, y estamos en el capítulo 67, repitiendo lo que es la clase por razones técnicas. Eh, Vamos a hacerlo y ver lo que podemos hacer. Y estamos mirando el capítulo 67, reglas sobre el Kiddush, donde sirven la comida, Dinei Kiddush Bimokam Seurá. No se debe hacer Kiddush sino en el lugar donde se sirve la comida. Está escrito en Yeshayahu 58, verso 13. Vekaratá le Shabbat oneg, y llamará el Shabbat placer. Y explicaron los Jajamim su recuerdo para bendición en el sitio donde se llamarás al Shabbat, refiriéndose a la recitación del Kiddush. Ahí celebrarás el placer, que es la comida formal de Shabbat Seudá. Por consiguiente, se recita el Kiddush y no come allí. No cumple su obligación del Kiddush. Y cuando más tarde come en hordas casa, no cumplió y se considera como comió sin Kiddush. Por lo tanto, si después de oír el Kiddush se puede precisado a comer en horda casa, debe volver a recitar el Kiddush en el lugar donde va a comer. En esta regla no hay diferencia entre el hombre y la mujer. Quien oye Kiddush de un compañero sin la intención de comer junto con él, le está prohibido probar nada, puesto que de esta forma el Kiddush le está prohibido probar nada, pero de que esta forma el Kiddush no se considera tal. Tiene vedado probar algo hasta recitar o oír el Kiddush donde va a comer. Sin embargo, si está en su casa, con la mesa servida, escucha de su vecino recitar el Kiddush pensando en cumplir con el mitzvah, también el vecino tiene la intención de librarlo con su Kiddush, cumple con el precepto de santificar el día Shabbat por medio del Kiddush, dado que come en el lugar desde donde lo oyó. Y aún sin probar del vino, esto es en sí no es una dificultad, ya que el beber vino del Kiddush es solamente obligatorio para el que lo recita, mientras que para los demás es únicamente una demostración de cariño, como se explicó anteriormente. Si hizo Kiddush con la intención de comer en un sitio de comedor y más tarde cambió diciéndose por un rincón del mismo comedor, aun cuando el salón sea muy grande, no es necesario volver a repetir el Kiddush, por cuanto todo es una misma habitación. Sin embargo, no debe de cambiar del sitio incluso dentro del mismo salón deliberadamente. Si pensó antes de Kiddush que comería en otro sitio del mismo salón, está permitido a un ex profeso actuar así. Cuando escucha recitar lo que es el Kiddush en una habitación, no se puede comer en ordo a pesar de lo que haya sido su intención del Kiddush. Pero si ya lo hizo, se cambió de un cuarto a ordo de la misma casa o de la casa al jardín. Si lo pensó antes del Kiddush, no es necesario volver a recitarlo. Asimismo, cuando puede ver el primer lugar donde estaba por la apertura de la puerta o la ventana, por lo menos una parte del mismo, no es preciso repetir el Kiddush. Para estar autorizado a recitar el Kiddush en una casa y comer en horda, se necesitan tres condiciones, y por favor anoten estas tres condiciones. Uno, tener la intención de hacerlo antes de recitar o oír el Kiddush. Dos, debe divisar desde ahí la primera casa donde recitó o oyó el Kiddush vía la puerta o la ventana. Tercero, debe tener la necesidad de hacerlo y no solamente porque es algo de comodidad. Se puede sumar a esto que la segunda casa está suficiente cerca, de forma que tal podría escucharse el Kiddush desde ahí, y está permitido hacerlo también con premeditación. Como digamos un kazait de pan, que son 29 gramos, después del Kiddush, ya cumplió con el Kiddush Bimakom Seudá, que es el Kiddush en el sitio donde se come. A continuación puede comer donde le place. También comiendo un kazait de pastel o roscas empanadas elaborado con cualquier de los 5 clases de cereales, cumple con Kiddush Bimakom Seudá, pero hay que decir la verajá de mezonot en vez de hamotz y lechem min haaretz. Y aun si solamente bebe un rebeí de vino del Kiddush, cumple también con el Kiddush en el lugar de la comida. No obstante, hay quienes discuten esta regla, por lo tanto, es correcto ser estricto con el Kiddush en la noche, cuya obligación es de la Torá. En cambio, el Kiddush del día, que fue implantado por los Jajamim,
puede apoyarse al girar de acuerdo a los poskim que opinan que si se considera segura se cumple perfectamente el Kiddush Bimakom Segura. Aún el Kiddush del día no puede apoyarse en que comerá un kazait de frutas para cumplir con la segura, incluso a estas son las 7 especies con las cuales se elogió la tierra de Israel. Únicamente en una emergencia hay quienes opinan que en la Kiddush del día puede cumplirse comiendo un kazait de frutas. De un principio de comer el kazait del pan obligatorio en las 3 comidas formales de Shabbat, en el tiempo del cuarto minuto Agilá Peraz, es bueno tener en cuenta esto, pero a llenarse con comida, ensalada, haciendo difícil más tarde comer el kazait de pan. Hay quienes sostienen que el tiempo llega a 7 minutos en un total lo que es la comida. La bebida típica de cada país, aun cuando contienen alcohol, no se considera segura para cumplir con el Kiddush en el lugar de la seudá. Esto incluye lo que es cerveza, ron, licores y ron verde, cualquiera de estas bebidas típicamente en los países de Latinoamérica. Únicamente en un momento de apuro y para Kiddush del día puede beber un revit y cumplir así con el Kiddush Bimakom Segura. Existe una antigua tradición entre los sefaradim que es la de visitar después de acabar la oración matutina del Shabbat las casas de quien su esposo o esposa trajo niños o quien casó un hijo, y entonces uno de los visitantes recita el Kiddush sobre el vino y el bebé, lo que es el bebé de vino del mismo que come kazait, de pastel ordosca, pero el resto del público no se fija también en hacerlo, suponiendo tal vez que el hecho de oírlo, de pensar en cumplir con el Kiddush, ya que libera de él y prueba fruta, ensalada, beben cerveza, con la intención de volver a hacer Kiddush en la casa para hacer cumplir también la familia con la mitzvah. Hay quienes dicen que esto no se puede hacer deliberadamente, puesto que este Kiddush no es en el lugar de la seudá, y por consiguiente es como si están comiendo sin Kiddush. Algunos mantienen la costumbre, y aun cuando seguramente los temerosos de Hashem se cuidan de no probar nada sin antes beber un reveí de vino y comer un kazait de pastel antes de beber un reveí de vino o comer un kazait de pastel después de pensar en cumplir con el Kiddush, de todas maneras no hay que impedirles a aquellos que se alivianan en esto y que tienen base en hacerlo. Empero sería buen aconsejarle que por lo menos coma un kazait de frutas y así decir la bendición posterior. También es correcto hacerle saber al dueño de la casa que prepare suficientes pasteles, roscas, empanadas, de forma que alcance para que cada quien pueda tomar un kazait. De todas maneras, el que recita el Kiddush puede apoyarse en el beber de un reveí de vino y con esto cumple con la seguridad en lugar del Kadesh. Número 12 es que escuchan Kiddush en la casa de quien celebra un acontecimiento y piensan oír la bendición de Boré Pri Geffen en cumplir la mitzvah de Kiddush. Si prueba un pequeño sorbo de vino con la mitzvah, liberan la bendición de Shehakol de todas las bebidas que le van a servir, sean licor, cerveza, soda, café o té, ya que el vino libera todas las bebidas de la bendición. Y aunque no fueran ellos propiamente los que dijeron la bendición del vino, de cualquier manera, de acuerdo a la regla de que el que oye es como él sí dice, están exentos de la bendición de Shehakol para las sordas bebidas. Pero si no probaron del vino de Kiddush, aun cuando cumplieron con este, deben bendecir sobre las bebidas que toman después del Kiddush, ya que al no probar del vino, no liberan al que lo beben posteriormente. Así también deben actuar nuestros hermanos Ashkenazim. En el caso de los invitados que oyen Kiddush se sentaron para la comida formal el Shabbat, aun cuando no probaron del vino de Kiddush, liberan todas las bebidas que se sirven dentro de la ciudad sin decir la bebida. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihiyah bidbaro. Una persona puede hacer Kiddush para hordos que no saben hacerlo a pesar de no comer con ellos. Y si no hizo Kiddush en casa con la interioridad, no debe probar del vino dándosela a uno de los que están escuchando el Kiddush para que beba por lo menos la mayor parte del reveí, los 44 gramos o
cuarto onza, cuarto o 5 onzas en sistema americano, y lo demás es suficiente con que prueban un pequeño sorbo solamente como demostración de cariño a la mitzvah. Y aunque regularmente cuando se trata de bendición, bendiciones por alimentos o bebidas, la regla es que uno no puede bendecir para que beba o coma ordo si el que bendijo no prueba. En este caso es diferente. En cuanto a la verajá de Boré Pedija Geffen, es obligatorio para el Kiddush. Tiene la misma regla que el propio Kiddush, es decir, que puede bendecir para ordos aunque él propiamente no desea cumplir con el Kiddush, puesto que todo Israel es responsable uno por el ordo. También el Kiddush del día, que no es de la Torah, no tiene más que la bendición de Hagafen o Hagefen. Puede recitarlo para ordos aunque no desea cumplir con él. Sin embargo, en este caso es aconsejable que beba un rebeí de vino y así le consideran como Kiddush en el lugar de Seudá. Debe comer en el sitio donde recitó el Kiddush, como ya explico. Inmediatamente terminado este, sin demorar entre uno al otro, solamente por algo imprescindible para la comida puede interrumpir, como la noche de Pesa, que se interrumpe entre Kiddush y la cena de la lectura de la Agadá. De todos modos, si ocurrió que se demoró entre el Kiddush y el comienzo de la comida, no es preciso volver a recitar el Kiddush. Hay quienes opinan entre los legisladores poskim que después de recitar el Kiddush y antes de comenzar a comer salió fuera de la casa, al regresar debe volver a repetir Kiddush. Y hay quienes discutan esta regla, pero consiguiente debe poner mucha atención en esto, a no salir antes de comer un kazay de pan o mezonot. Un kazay son los 29 gramos. Tiene que comer algo para que así está cubierto ya cuando regresa a la casa. Pero si ya lo hizo, no repite el Kiddush. No se hay que repetir para que no sea una bendición en balde. En algunos países fuera de Israel se acostumbran a recitar Kiddush la noche Shabbat en el Bet HaKnesset antes de la presencia del público. Esta práctica es muy antigua y llevaba a cabo ya en el tiempo de la Gemara. Los Pesajim 100, verso 2 menciona esta práctica, con la salvedad de que entonces se encontraba en el Bet HaKnesset muchos huéspedes que cenaban en los agencias del mismo y se le consideraba en este Kiddush en el lugar de la cena, ya que lo oían junto a sus mesas ya preparadas. Pero en nuestro tiempo no se encuentran huéspedes que cenen en el Bet HaKnesset, por lo tanto, no se considera el Kiddush en el lugar de la Seudá. A pesar de ello, siguen con la costumbre dado que fue impuesto por los Jajamim. Su recuerdo para bendición, y aunque cuando ya no existe motivo, no se anuló la tradición. Al margen de lo anterior, hay en esto otros efectos muy importantes como el santificar el Shabbat ante un público numeroso, puesto que frente a la multitud se realiza el honor del rey Berdov Am Hadrat HaMelech, es decir, en la multitud del pueblo, el rey es glorificado. Sin embargo, el Maharán en Shulchan Aruch, en el capítulo 269, dictaminó que es mejor no hacer Kiddush en el Bet HaKnesset y que es así la costumbre en Eretz Israel. Aún así, algunas comunidades que llegaron del exterior de la Tierra Santa recitan Kiddush en el Bet HaKnesset, como era la costumbre en el extranjero, y tienen base en qué hacerlo, y que ya que muchas personas del público asisten no saben cómo recitar el Kiddush y lógicamente no lo harán en su casa. Al escucharlo en el Bet HaKnesset cumpla con su obligación de la Torah, ya que para algunos poskim la regla de que no se cumple el Kiddush sino en el sitio donde se come es de los Jajamim. Por consiguiente, se les puede conceptuar esto como un mitzvah para santificar el Shabbat. Por lo tanto, es recomendación fuera de Israel de hacer esto como parte de la costumbre, aún entre las comunidades sefaradí. Más aún, de acuerdo a aquellos poskim que sostienen que si pensó ante el Kiddush en cambiar de lugar para la comida, cumple también con su obligación de Kiddush Mikamom Seudá. En definitiva, no hay que traer costumbres nuevas a las sinagogas, como donde todos saben recitar el Kiddush. Pero, apoyándose en el motivo anterior, en el Bet HaKnesset, donde parte del público asistente no sabe hacer Kiddush, es bueno hacerlo inclusive
incluso ex profeso. En las ciudades donde acostumbran a hacer Kiddush en el Bet Knesset debe cuidarse el que recita de beber vino por lo menos un revi'it, diciendo después la bendición correspondiente sin probarlo y dárselo de beber. Ya en la próxima vamos a continuar con el capítulo 68.